Saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de trigonometría. Es un tema que principalmente se empieza a estudiar a nivel de noveno grado y nos viene a ayudar principalmente a determinar la medida de lados o de ángulos en un triángulo rectángulo. Ese es un tema que normalmente las personas lo confunden con trigonometría y el teorema de Pitágoras. Creen que es el mismo, solamente que el teorema de Pitágoras se utiliza igual en triángulos rectángulos, pero allí nos tienen que dar la medida de los lados. No nos interesa los ángulos, más que saber que es rectángulo, o sea que hay un ángulo de 90 grados ahí. En este caso, en trigonometría, sí nos interesa conocer la magnitud de sus ángulos, porque ellos nos van a ayudar a determinar la medida de lados a partir de las relaciones métricas que suceden con esos ángulos. Como les mencionaba, en el teorema de Pitágoras es necesario conocer al menos la medida de dos lados para averiguar solamente uno. En este caso, en trigonometría, lo que generalmente se les da es la medida de un lado y sus ángulos, y a partir de ese único lado conocido podemos averiguar la medida de los otros dos lados que no conocemos hasta ese momento. Las razones trigonométricas que vamos a estar utilizando, porque no son solamente estas, sino que a partir de estas que son básicas, se derivan otras más, pero las básicas son seno, coseno y tangente. Muy bien. La razón de seno me habla de una relación que sucede entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso es una división, lo vemos aquí como una fracción, pero al final es una división. La razón coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y la razón tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. A veces cuando ya estamos en la práctica se suelen confundir que quién era el opuesto y con quién era que iba y demás, porque son tres razones y tienen que acordarse cuál es la relación que cada una me decía. Hay algunos tips que nos ayudan a recordar algunas cosillas. Normalmente uno utiliza como las iniciales de cada palabra para generar otra que nos va a ayudar a recordarlo. Hay una palabra que es esta. Voy a escribirla y ahorita se las explico. Es esta, SOHCAHTOA. Vamos a ver, la S se refiere a seno. ¿Qué me relaciona al seno? El opuesto con la hipotenusa. La siguiente se refiere al coseno. ¿Qué me relaciona? El adyacente con la hipotenusa. Y la otra es tangente. ¿Qué me relaciona? El opuesto con el adyacente. Con que ustedes al menos se aprendan esta palabra, ya podrán recordar fácilmente las tres relaciones, las tres razones trigonométricas. Y no se nos va a ayudar quién va con quién. Ahora, un triángulo tiene tres lados. Hay uno que siempre vamos a trabajar como la hipotenusa, que es el lado más grande que tiene el triángulo. Y normalmente se encuentra al frente de el ángulo de 90 grados. Pero los otros dos lados se van a llamar catetos o simplemente lados. Cualquiera de las dos es válida.
entonces decirle lado o cateto entenderán que es lo mismo. Solamente que aquí sí hay que tener mucho cuidado porque estos lados o catetos, uno se va a llamar opuesto y el otro se va a llamar adyacente. Sin embargo, esto va a depender de un ángulo de referencia. El ángulo que yo voy a decir, bueno, voy a seleccionar este ángulo y a partir de este es que le voy a ubicar cómo se llaman los demás. Veamos ese triángulo de acá. Hay un ángulo de 90 grados y ya yo sé que el que está al frente de él es la hipotenusa. En este caso, donde está la C, es donde está la hipotenusa. Y eso no cambia, eso no me lo definen los otros dos ángulos. Ellos no tienen que ver nada con esto. Estos ángulos, los otros, sí me van a ayudar a determinar otras partes, pero no la hipotenusa. Veamos, si yo selecciono, si yo quiero decir, mira, voy a trabajar primero con este ángulo, entonces para ubicar el cateto opuesto, vean que ese ángulo está colindando, por decirlo de alguna manera, con el lado A y con el lado C. Está tocándolos a ellos dos, ahí. Pero hay uno que no está tocando y es el que está justamente al frente, que es el B. Esa B es lo que viene a ser el cateto opuesto, según ese ángulo. El opuesto. Y el otro lado, que es el que sí lo está tocando a él, o sea, que son vecinos, por decirlo de alguna manera, va a ser el cateto adyacente. Entonces, veamos. El opuesto va a ser el que está totalmente al frente y que no es vecino de él, está al frente. Y el adyacente es el que está a la par. Ahora, si ustedes hubieran tomado el otro ángulo, aquí las cosas cambian. Veamos, si mi ángulo de referencia es en este caso beta, ¿quién es el lado que está totalmente al frente de él? El A, en este caso. Este vendría a ser el opuesto. ¿Y cuál es el que le quedó a la par? El que se llama B, que en este caso viene a ser el adyacente. Vean que en ningún caso podemos decir que la C es el adyacente, no, porque recordemos que la C es especial, la C es la hipotenusa, es el lado más grande del triángulo. Y con él no hay pérdida, es lo primero que tenemos que ubicar. ¿Quién es la hipotenusa? Y anotárselo para solamente concentrarnos en los otros dos lados o los dos catetos. Entonces, veamos. Dependiendo de mi ángulo de referencia, también así va a depender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Veamos. Estas razones dependen del ángulo que nosotros tomamos de referencia. En el primer caso tomamos como referencia el ángulo alfa. Ahorita está representado con una letra, pero normalmente va a trabajarse ya en la práctica cuando utilicemos esas razones para averiguar lados que nos hacen falta, van a ser números, no letras. Muy bien. Recordemos que todas las relaciones son fracciones. Entonces pongámosle de una vez la línea fraccionaria. ¿Qué me decía el seno? Bueno, que arriba note quién es el opuesto y abajo es la hipotenusa. Según este ángulo, ¿quién era el opuesto? La B. ¿Y quién es la hipotenusa en ese triángulo? La C. Vean cómo cambia en el otro triángulo, porque no es el mismo ángulo de referencia. Entonces no va a ser el mismo valor o la misma relación, no. Sino que vean que en el otro estábamos trabajando con el ángulo beta. Él fue nuestro ángulo de referencia en ese momento. Y según el ángulo beta, el opuesto más bien es el A. Pero abajo también me dice hipotenusa y la hipotenusa sigue siendo la C, porque recuerden que eso no cambia.
No depende de los ángulos de referencia. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo. Devolvámonos al primer triángulo, que el ángulo de referencia acá es alfa. Según ese ángulo, el coseno, su relación es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente de ese ángulo? Es el que está representando con A, que es el que está a la par. ¿Y quién es la hipotenusa? Igual sigue siendo la C, porque eso no cambia. Simplemente es el lado más largo. Vayámonos al otro triángulo. Según el ángulo beta, el adyacente más bien es el B. Y la hipotenusa sigue siendo la C, eso no cambia. Muy bien. Con la razón tangente es arriba el opuesto y abajo el adyacente. Según el ángulo alfa, el opuesto es el B y el adyacente es el A. Según el ángulo beta, el opuesto más bien es el A y el adyacente es el B. Entonces, vean que anotarle arriba quién es cada quien dependiendo del ángulo de referencia es importante y nos ayuda a facilitarnos a la hora de establecer las razones trigonométricas. Y vean cómo cambia dependiendo del ángulo de referencia. Y no es que esté mal, no, sino que está bien, solamente que la relación métrica va a cambiar. Pero de igual manera, las dos nos sirven perfectamente. Aquí tenemos este ejemplo. Vamos a determinar las razones trigonométricas. Nada más determinar quién es el seno, quién es el coseno y quién es el tangente. Solo que analicemos un momento este ejemplo. Vean que adentro no me están diciendo cuánto miden los ángulos, me están dando letras. Entonces, hasta ese momento no podemos empezar a utilizar la trigonometría para averiguar la medida de lados que nos hagan falta. Solamente nos sirve para determinar la relación, quién es el seno, quién es el coseno, quién es el tangente, pero no para averiguar nada todavía. Sin embargo, vean que acá este lado no conocemos cuánto mide. Me están dando la medida de dos lados. Me están diciendo que este mide 6 raíz cuadrada de 2 y el otro 4 raíz cuadrada de 5. Este no sé quién es. Pero si nos olvidamos un momentito de trigonometría y recordamos el tema de Pitágoras, aquí vemos que nos están dando la hipotenusa, nos dan un cateto y no sabemos cuánto mide el otro cateto. Podemos utilizar Pitágoras para averiguar cuánto mide ese cateto que no sabemos. Veamos, utilicemos o armemos la relación. Recuerden que en Pitágoras es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso me da lo mismo que tomar la hipotenusa y elevarlo al cuadrado. El cateto que sí conozco mide 6 raíz cuadrada de 2. Eso hay que elevarlo al cuadrado. Si vemos que el valor tiene raíz, tenemos que encerrarlo en paréntesis. El otro cateto no sabemos cuánto mide. En este caso lo estamos representando con una X. No sabemos quién es. Y la hipotenusa en este caso es 4 raíz cuadrada de 5. Muy bien. Ingresamos cada uno en la calculadora para ir despejando cuánto vale este valor de X. Veamos. La primera, 6 raíz cuadrada de 2 al cuadrado, dice que eso da 72. Bajamos esta parte que no la conocemos todavía. Y la otra, $80. Muy bien. Recordemos que cuando averiguamos un cateto, terminamos haciendo una resta. Una resta de que lo que me da la hipotenusa le quito lo que me da el otro cateto para averiguar el cateto que hace falta. ¿Cuánto me dio la parte de la hipotenusa? 80. Le quito lo del otro cateto que me dio
72. En este caso, este resultado da 8. A 80 le quito 72, da 8. Luego mandamos el exponente convertido en una raíz. Ingresamos en la calculadora cuánto nos da esta raíz. Dice que es 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, ese cateto del cual no conocíamos su magnitud, ya vimos que mide 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Voy a colocar el valor. Y ahora sí estamos listos para empezar a armar las razones trigonométricas. Voy a quitar un momento el proceso que se realizó del teorema de Pitágoras. Entonces, si lo quieren anotar, sería bueno que le den una pausa al video. Muy bien. Una vez en este ejercicio particular ya conocidos los tres lados, podemos representar sus razones trigonométricas. Pero recuerden que eso se hace con respecto al ángulo de referencia. Vean que hay dos ángulos. Y que dependiendo de cada ángulo va a cambiar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Veamos, según este ángulo y según el otro. Armamos las tres razones trigonométricas. De igual manera con el otro ángulo. Recordemos que todas son fracciones, entonces a todas hay que hacerle la línea fraccionaria. Y empezamos, ok, según este ángulo que parece como una W, vamos a identificar. Primero, según este ángulo, el que está totalmente al frente es c raíz de 2. Este viene a ser el opuesto. El que le quedó a la par es en este caso el que averiguamos nosotros, que vendría a ser el adyacente. Y recuerden que el lado que se ve más largo es la hipotenusa. Entonces, ahora sí empezamos a armar las relaciones. Todas en este primer caso con este ángulo que se ve como una W. Es una letra griega. Según este ángulo, ¿quién es el opuesto? El que mide 6 raíz cuadrada de 2. ¿Y quién es la hipotenusa? 4 raíz cuadrada de 5. ¿Quién sería el coseno? Recuerden que el coseno es con el adyacente. El adyacente en este caso es 2 raíz cuadrada de 2. Y abajo va a ir la hipotenusa, que es 4 raíz cuadrada de 5. En el caso de la tangente, es opuesto, o sea, 6 raíz cuadrada de 2 sobre adyacente, que es 2 raíz cuadrada de 2. Inclusive estos valores se podrían ingresar en la calculadora y ella les va a dar el resultado simplificado, porque inclusive ahí podría hacerse un trabajillo con las raíces. Entonces, bien, continuamos. Ahora vamos a ver, según el otro ángulo, quién es cada uno. El que le quedó enfrente a él es el de 2 raíz cuadrada de 2, que ese vendría a ser el opuesto de ese ángulo. El que tiene a la par es el adyacente. Y ahora sí, empezamos a armar las relaciones. Recuerden que en este caso todos son con este ángulo. ¿Quién es el opuesto de él? El que dice 2 raíz cuadrada de 2. Y la hipotenusa es la misma, 4 raíz cuadrada de 5. El coseno viene a ser el adyacente, que es el que dice 6 raíz cuadrada de 2 sobre la hipotenusa. Tangente de este ángulo vendría a ser el opuesto.
sobre la hipotenusa. Y así quedan las razones trigonométricas de este triángulo. Tenemos otro ejemplo. Este de acá. Si podemos observar, nuevamente no me dicen cuánto miden los ángulos y hay un lado que no sabemos cuánto mide y que tampoco lo están representando con alguna letra. Entonces, porque si tuviésemos la letra, que le hubieran puesto tal vez una X ahí, de por lo menos pues hacemos algo para armar las razones, dejándolo en términos de X. Pero en este caso no nos dan, entonces lo que corresponde es averiguar cuánto mide ese lado, que en este caso es la hipotenusa. Recuerden que Pitágoras dice cateto al cuadrado. Bueno, recordemos nuevamente por qué estamos aplicando Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo del cual me están dando la medida de dos lados y solamente estamos averiguando la medida de un lado que me hace falta. Entonces, con toda seguridad podemos utilizar Pitágoras. Veamos, un cateto mide 5 raíz cuadrada de 6, se eleva al cuadrado. El otro mide 5 raíz cuadrada de 3, se eleva al cuadrado. Y la hipotenusa es la que vamos a averiguar. Pongámosle nosotros una X, porque se la estamos asignando nosotros, no es porque nos hayan dicho que sea una X. Toda esa primera parte, como es numérica, podemos ingresarla de una vez a la calculadora para simplificar un poco el procedimiento. Vamos a ver qué nos da ella. En el primer ejercicio no se podía hacer esto porque había una parte, más bien la incógnita estaba ahí, había una letra. Pero en este caso todo es número, entonces sí podemos ingresarlo a la calculadora. Dice que todo esto da 225. Ahora, este 2 se envía al otro lado convertido en una raíz, porque estamos tratando de dejar la letra solita. Lo ingresamos en la calculadora. Esto da 15. Ese lado que hace falta mide 15. Muy bien. Voy a quitar lo que hice acá con el teorema de Pitágoras. Si lo van a anotar, sería bueno que le den una pausa al video. Que recuerden que este no es el tema principal de este video porque es trigonometría. Solamente que también se utilizó Pitágoras para averiguar lo que mide ese lado que no conocíamos, que en este caso es 5. Entonces, tenemos dos ángulos de referencia. El ángulo alfa, el ángulo zeta. Muy bien. Y a cada uno hay que obtener su razón trigonométrica. Vean que ahorita no las estamos utilizando para averiguar todavía la medida de algún lado. Solamente las estamos construyendo. En este caso, todas esas primeras son con este ángulo. Y en este caso, estas otras son con el otro ángulo. Muy bien, todas son fracciones. Empezamos. Recordemos que tenemos que orientarnos con respecto al ángulo. Entonces, en este caso, vamos a orientarnos con respecto a alfa. Según este ángulo, el que está totalmente al frente es 5 raíz cuadrada de 3. Él sería el opuesto. El que le quedó al lado es 5 raíz de 6, que es el adyacente. Porque recuerden que el otro, que se ve más largo que todos, es la hipotenusa. Entonces empezamos a anotar la relación. ¿Quién es el opuesto de este ángulo? 5 raíz cuadrada de 3. ¿Quién es la hipotenusa? 15. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? El que dice 5 raíz cuadrada de 6. ¿Y quién es la hipotenusa? 15. Abajo es opuesto, que es 5 raíz cuadrada de 3 sobre hipotenusa, que es 5 raíz cuadrada de 6. Según ese ángulo. Vamos a ver cómo quedan estas razones, pero según el otro ángulo. El de hipotenusa sigue siendo igual a hipotenusa, porque eso no depende de ninguno de esos dos ángulos, entonces igual dejémoslo ahí anotado. Vamos a orientarnos ahora con respecto al ángulo zeta. Muy bien, según este ángulo, el que está al frente de él es 5 raíz cuadrada de 6, que este vendría a ser el opuesto. Y el que le quedó ahí a la par es 5 raíz cuadrada de 3, que este viene a ser
el adyacente. Anotamos las relaciones. Seno es arriba opuesto, abajo hipotenusa. El opuesto según ese ángulo es 5 raíz cuadrada de 6 y la hipotenusa es 15. El coseno es el adyacente, el que le quedó a la par, que es 5 raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, 15. Y tangente es el opuesto, 5 raíz cuadrada de 6, y abajo el adyacente, 5 raíz cuadrada de 3. Entonces, en este momento, en este video, solamente estamos viendo cómo armar las razones trigonométricas. Todavía no las estamos utilizando para averiguar lados que nos hacen falta a partir de las razones trigonométricas. Eso será un segundo video.